bienvenidos a Temas Candentes de la Iglesia Católica. La Santa Madre Iglesia nos enseña en el numeral 1324 del Catecismo de la Iglesia que la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. Esta celebración es innegablemente descrita en las páginas del Evangelio en la Última Cena. Sin embargo, ¿por qué es tan importante la Eucaristía para los católicos? ¿Qué diferencia hay entre este rito y el realizado en otras denominaciones cristianas, quienes afirman también basarse en las páginas de las Sagradas Escrituras? ¿Es la Eucaristía presencia real de Jesucristo o un símbolo y representación de nuestra fe? Acompáñenos para que juntos podamos descubrir el bien espiritual que brota de este sacramento que confió Jesucristo solo a la Iglesia Católica. Ahora vamos a investigar en las calles qué sabe la gente acerca de la Eucaristía. La verdad no había escuchado de eso. ¿De qué se trata? No sé. La Eucaristía para nosotros los católicos es el encuentro con Dios, el encuentro más cercano que tenemos con Dios, porque en Él se hace presente en lo que es el pan y nos unimos más a Él porque conocemos más de la palabra de Él y así es cada domingo y cada jueves que también es la hora santa. Yo en mi personal sé que existe Dios y a Él solo le pido yo, pero uno va a una iglesia y todo un diezmo. Para todo es plata, así que no aguanta. Tengo idea, la Eucaristía es la cosa, la que se toma la hostia, ¿no? ¿Qué dicen? Esa, tengo entendido que es eso, ¿no? Una paz, una misa, una reunión de católicos. La Eucaristía, eso lo hacen los padres, que están haciendo ahora de la Eucaristía. Pero yo no sé nada de eso. No tengo ni idea. Soy católica, pero no soy de ir a la iglesia tanto. He escuchado, pero la verdad no sabría decirte exactamente lo que es. Yo sé que eso es la iglesia cristiana, católica, pero no sé. Ni idea. Por nada, absolutamente nada de qué significa. La Eucaristía, tengo entendido, creo que es la misa que realizan los católicos los días domingos, donde el señor que está a cargo de la iglesia pronuncia su misa. No, porque soy evangélica, así que desconozco lo que es la Eucaristía. No, la verdad no tengo conocimiento acerca de eso porque soy evangélica. Pienso yo que tiene que ver con la misa, con la Santa Cena, con las, no sé, como cuando van uno a hablar con los padres y a confesarse y cosas así, pues yo creo que tiene que ver con eso. La Eucaristía tengo conocimiento que es una proyección de que es el pan y el vino de la Iglesia Católica, es lo que tengo entendido. Sobre con la muerte de Jesús y resurrección de Jesús, que dio la vida por nosotros, por los pecados que cometimos. Bienvenidos nuevamente a Temas Candentes de la Iglesia Católica. Y ya pudimos escuchar claramente lo que muchas personas pensaron en la calle acerca de qué es la Eucaristía. Le recordamos que Temas Candentes es un programa dirigido al fortalecimiento de nuestra fe católica y al esclarecimiento de nuestras prácticas y doctrinas católicas mal comprendidas o mal interpretadas. Si se ha perdido alguno de nuestros temas, no se preocupe porque puede encontrar los mismos en el libro que lleva el mismo nombre, Temas Candentes de la Iglesia Católica, y también en el libro Custodia de la Fe, de venta en la Librería Católica Arquidiocesana y también en la Librería San Pablo. Igualmente puede acceder a nuestras direcciones de internet www.sempergaudens.org y también a la dirección de FTV www.ftv.org y también unirse a esta transmisión a través del Facebook Live con nuestra cuenta de Facebook FTV Canal 5 y también dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter @FTV05. Igualmente recuerde que a partir del segundo bloque vamos a abrir las líneas telefónicas para que pueda hacer sus llamadas en vivo. Así es que atentos a esto y también puede hacer sus comentarios y preguntas a través de la línea de WhatsApp
que aparecerá en pantalla. Hermanos, estuvimos entonces conversando en la introducción de este programa acerca de la Eucaristía, de la importancia que tiene esto para los católicos y si es una presencia real o simplemente es un símbolo. Para esta y otras muchas preguntas contamos esta noche con la presencia de nuestro hermano Álvaro Vergara, quien nos ayudará a entender un poco más acerca de este sacramento que confió Cristo a nuestra iglesia. Claro que sí, Gilberto. Bueno, gracias por la bienvenida y más que todo, bueno, contentos de poder estar con nuestros televidentes en el día de hoy, miércoles. Quedé un poco impactado por las dudas que han salido a través de este censo que salimos a las calles a realizar sobre la Eucaristía y obviamente nuestra labor en este espacio con cada uno de ustedes, contigo principalmente que estás en sintonía de FETV, es bueno compartir y tratar de entonces de encontrar una respuesta a ese interrogante tan importante que tú has manifestado acerca que si es simbólico, si lo que nosotros hacemos realmente tiene algún peso sacramental, algún peso del mandato de Jesucristo a su Santa Iglesia, y es lo que venimos entonces a compartir hoy en día. Muy bien, Álvaro, y de la misma manera que te exhorto a ti, exhorto a todos los amigos televidentes a que nos dispongamos desde este momento en las manos del Señor para poder, a través de la oración, unirnos espiritualmente con Él y poder obtener la claridad necesaria que solo nos da el Espíritu Santo. Álvaro, por favor. Bueno, le pedimos a todos que nos unamos en un momento de oración, una oración muy hermosa que vamos a compartir con ustedes en este día, especialmente de San Alfonso María de Ligorio, así que te pedimos a ti que sintonizas en este momento y a todos los aquí presentes en FETV, que nos pongamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración dice así: Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres estás noche y día en este sacramento, lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a cuantos vienen a visitarte. Creo que estás presente en el sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todas las mercedes que me has hecho y especialmente por haberte dado tú mismo en este sacramento, por haberme concedido por mi abogada a tu amantísima Madre y haberme llamado a visitarte en esta iglesia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Álvaro. Y como decíamos en la primera parte del programa, vamos a hablar de la Eucaristía. Sin embargo, ¿qué es lo que queremos, a qué punto queremos llegar? ¿Verdad? Porque muy bien dijimos que es un tipo de rito con mucha similaridad, es decir, en base a su origen. La Eucaristía es o se basa en lo descrito en los evangelios como la última cena. Sin embargo, en otras denominaciones cristianas realizan un rito llamada Santa Cena, por ejemplo, en donde dicen basarse también en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, la diferencia aquí data en que para otras denominaciones cristianas, esta Santa Cena es un símbolo, es una representación, pero para nuestra Santa Madre Iglesia, y que es la verdad, la Eucaristía, este rito es presencia real de Cristo en las especies del pan y el vino. Es decir, mientras que para otros es un símbolo, para nosotros Cristo se hace verdaderamente presente. Y en esto radica la problemática de este tema, ¿verdad? Nosotros tenemos que, a través de esta noche, ir descubriendo cómo las Sagradas Escrituras nos va a revelar que Cristo sí está presente, pero para esto vamos a iniciar, Álvaro, desde el principio. Desde el Génesis. Así es. Desde el Génesis. Vamos a iniciar desde el Génesis de este programa. Ok, perfecto. Y la primera pregunta para nuestros amigos televidentes, para ti, es que nos diga, ¿qué es la Eucaristía? Sí, resolviendo inmediatamente la pregunta que salimos a la calle a indagar sobre qué es la Eucaristía, yo creo que, imagino que algunos de los entrevistados inmediatamente googlearon la respuesta para quizás va a ver qué no respondió, qué no supe responder bien. No sé si en pantalla nos pueden colocar en este momento la primera definición de lo que es Eucaristía. Obviamente estamos relacionándolo con la Santa Cena del Señor,
Seguidamente a la imagen que tenemos en pantalla vamos a presentarles a ustedes la definición de la palabra Eucaristía. Como lo dije, Gilberto, una simple búsqueda en Google para iniciar y contextualizarlo todos. Podemos ver que la Eucaristía es la acción de gracias. Viene del griego Eucaristía, que significa justamente eso, acción de gracias. Y que en nuestro entender católico hace referencia al sacramento de la Eucaristía, al sacramento que no solamente vivimos los domingos, sino que tenemos la gracia de vivirlo todos los días. También es compartido no solamente por denominaciones no católicas, sino que incluso la Iglesia Cristiana Ortodoxa, y hay algunas celebraciones o algunas denominaciones luteranas y calvinistas también la llevan adelante. Así que en este día de hoy vamos a hablar acerca de eso, de la Eucaristía, definida como entendido como una acción de gracias, pero que para el católico es un sacramento. Y en el desarrollo del programa, Gilberto, estoy seguro que vamos a llegar a la conclusión de que es un sacramento donde está la presencia real de Jesucristo, alma, cuerpo, sangre y divinidad. Ahora, esto que has definido como Eucaristía, si alguien te dice, o sea, es lo mismo que decir hostia, es lo mismo que decir comunión, es lo mismo que decir misa, son términos similares, pero no representan cada uno la misma cosa. No son términos asociados, realmente la palabra Eucaristía significa acción de gracias y es con el cual nosotros reconocemos este sacramento. Como bien lo acabas de mencionar, la palabra hostia, que lastimosamente algunas personas la utilizan por una especie de exclamación de enfado o qué sé yo, se denomina esta especie de pan y hostia consagrada cuando ya está la presencia de Jesucristo a través del ejercicio del ministerio sacerdotal, y la comunión, que es una parte de la Eucaristía, y la misa, que es como se le reconoce entonces ya por la tradición de nuestra Santa Iglesia Católica a este sacramento. Pero de todo este detalle, de todo este vocabulario, este glosario eucarístico, yo creo que le podemos dedicar tiempo en otro programa, pero creo que ha quedado claro de que no se trata de lo mismo, son términos asociados dentro del propio sacramento. Ahora, nuestra Madre Iglesia, ¿cómo nos enseña o cómo define, porque ha dedicado pues innumerables cantidades de escritos a un sacramento tan importante como la Eucaristía? Y yo creo que es importante que haya una definición de nuestra Madre Iglesia a través de sus documentos magisteriales. Correcto. ¿Cómo define la Iglesia la Eucaristía? Bueno, quisiera invitar a nuestros televidentes a consultar su catecismo de la Iglesia Católica, ya sea que lo tengan en una aplicación o ya sea que lo haya adquirido en algunas de las librerías católicas. Y para que tome nota y lo pueda consultar más adelante, vamos al numeral 1324, del cual ya Gilberto se hizo eco en la introducción de este programa, para entonces entender cuál es la definición de la Eucaristía y qué es lo que significa para nosotros como católicos. Numeral 1324 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice lo siguiente, y también lo pueden colocar en pantalla. La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los miembros eclesiales y las obras de apostolado, están unidas a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Sobre esto quiero subrayar, Gilberto, que en las vivencias del pueblo católico y del pueblo católico panameño, por eso siempre vemos que cada actividad de la Iglesia contiene la celebración eucarística o al menos la adoración eucarística. Y es justamente por eso, porque la Iglesia Católica le da el lugar, como lo subraya el Catecismo de la Iglesia Católica, de fuente y cima de toda la vida cristiana. Es decir, es un sacramento tan importante que una columna fundamental en el crecimiento de la fe y que por lo tanto es importante que nosotros podamos en el día de hoy seguir profundizando sobre el mismo. Muy bien, ahora ya he recibido algunos mensajes a través de las redes sociales porque nos están diciendo, básicamente nuestros hermanos no católicos que nos hacen el favor de vernos, que basta ya de definiciones magisteriales, que ellos quieren ver la palabra viva, la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, para ser bien preciso y conciso. ¿En qué parte del Evangelio comenzamos a ver el término, el concepto, la idea de la Eucaristía? Bueno, para ello vamos a referenciarnos, en este caso yo estoy utilizando para el día de hoy
una traducción valiosísima para el estudio apologético y para el estudio doctrinal. Se trata de la Biblia de Jerusalén. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 27, del 25 en adelante, para tener el contexto de la misma cita que le acabo de compartir. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 25 en adelante. En él nos dice: obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 27. Esta cita es muy importante, Gilberto, porque ya en la cual nosotros podemos encontrar que Jesucristo nos está hablando de un alimento muy distinto al alimento físico por el cual hay que trabajar. Aquí, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, nos vamos a encontrar del versículo 27 en adelante, y ojalá que quizás podamos ir en esa línea de desarrollo. Es un discurso eucarístico fundamental para el sustento bíblico del sacramento de la Eucaristía. Ahora, Álvaro, me acabas de hablar acerca de este texto, donde el Señor comienza a hablar de un alimento. Nuevamente, recuérdanos la cita que nos acabas de decir. Correcto, ese es Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 27. Ahora, es muy importante porque esto es en el contexto, el Señor acababa de realizar el milagro de la multiplicación de los panes. En efecto, Gilberto, no solamente lo acababa de realizar, sino que eso había producido que muchas personas lo empezaran a seguir. Y justamente después de hacer este milagro de la multiplicación de los panes, él entonces empieza el discurso eucarístico haciendo una diferenciación, es decir, ese fue su precedente pedagógico para empezar a explicarles a ellos. Es decir, que el Señor se aprovecha, decir, del hambre y el interés de la gente de buscarlo. Correcto. En este caso, por la necesidad que tenía en ese momento de recibir un alimento. Y entonces él establece una relación entre el alimento perecedero, que es el que él les acaba de entregar, que les acaba de multiplicar, con un alimento que tiene unas características interesantes que él comienza a explicar a partir del Evangelio según San Juan, justamente del versículo 27. Ahí inicia una enseñanza importante de nuestro Señor Jesucristo referente a ese alimento en particular. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención una palabra que nos acabas de decir, Álvaro, y es esta pedagogía del Señor cuando va a realizar estas enseñanzas, porque todo tiene que ver con un contexto. Correcto. Como bien dijiste, en este caso él se utilizó el hecho de que había acabado de hacer el milagro de la multiplicación de los panes, que las personas lo estaban siguiendo tal vez no por sus enseñanzas, sino por el interés de recibir este alimento, ¿verdad? Y de la misma manera en otros momentos el Señor lo ha hecho, es decir, cuando tenía niños hablaba de dejen que los niños vengan a mí. Cuando, por ejemplo, hablaba con personas que tenían que ver con la labor del campo, utilizaba entonces la analogía de la parábola del sembrador. Recordemos también el caso de la viuda que da todo lo que tiene a través de la moneda, y le hace también una enseñanza cuando le preguntan acerca del impuesto. Él también utiliza ese momento para hablar, dad al César lo que es del César y de Dios lo que es de Dios. Jesús utiliza todo el contexto que él tiene a sus manos, todas las herramientas que él tiene a sus manos. De la misma forma, nosotros hoy por hoy debemos utilizar tanto la herramienta de la palabra de Dios como el magisterio de la iglesia, como también la sagrada tradición, para que podamos ir construyendo un entendimiento claro y objetivo de la Sagrada Eucaristía. Oiga, y el tiempo va galopando definitivamente cuando son temas candentes de la Iglesia Católica, así que es momento de separarnos brevemente, no sin antes enviar un cordial saludo a Katia Giselle Navarro, que está en sintonía, al igual que la familia Ureña. Un saludo muy especial para Sonia, para mi amigo Luigi, para Emily Juliet y, cómo no, también con nuestra gran televidente, la señora Gregoria. Un saludo hasta sus hogares y les damos las gracias por siempre estar presentes y en sintonía de temas candentes de la Iglesia Católica. De regreso en el segundo bloque, no se aparte de sus televisores porque revelaremos quién es el afortunado ganador de la trivia de la semana pasada de un ejemplar del libro Custodia de la Fe. Regresamos en breve.
Bienvenidos nuevamente a Temas Candentes de la Iglesia Católica, hoy con el tema de la Eucaristía. Y es muy importante que, Álvaro, le recordemos a nuestros amigos televidentes que no se preocupe si se ha perdido alguno de nuestros programas, porque puede encontrar los contenidos en el libro que lleva el mismo nombre, Temas Candentes de la Iglesia Católica, y el libro Custodia de la Fe, de venta en Librería Católica Arquidiocesana y también en las librerías San Pablo. Igualmente recuerde que desde este instante puede hacer sus preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp, que aparecerá en breve en pantalla, y también llamarnos al 230-1955 para hacer sus consultas en vivo. Álvaro, en el bloque anterior habíamos conversado acerca de que el Señor, en el versículo 27 del capítulo 6 de San Juan, nos había comentado, había iniciado una conversación hablando de que había un tipo de alimento, es decir, dándonos un preámbulo hacia la Eucaristía. Correcto. Sin embargo, ¿en qué momento el Señor comienza a revelar a través de esta enseñanza que existe esto que se llama Eucaristía? Lo hace a partir del versículo 32 del Evangelio según San Juan. Recuerden que en el bloque anterior le compartíamos que este capítulo número 6 del Evangelio según San Juan, del versículo 27 en adelante, es todo un discurso eucarístico. Así que en este momento voy a empezar, para que usted lo lleve marcando dentro, no sé, de su hojita o vaya señalando dentro de su Biblia, los versículos donde Jesús empieza a hablar de qué pan o de qué alimento le está hablando. No sé si en pantalla podemos colocar en este momento este versículo, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 32 en adelante. Cuando guste, señor director, dice así: Jesús les respondió: en verdad os digo, que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Aquí podemos encontrar hechos que me llaman poderosamente la atención, Gilberto y queridos televidentes, sobre lo que explica Jesucristo. Entendamos algo: para el pueblo judío de ese momento, hablar de Moisés era hablar del caudillo número uno para ellos. Fue el que los, a través y siendo instrumento de Dios, los liberó del pueblo de Israel y les hizo cruzar el desierto, sí, por 40 años para llegar a la tierra prometida. Una persona para ellos muy importante. Entonces, frente a este público de israelitas que añoran un caudillo que los pueda liberar de la opresión del pueblo romano, se aparece Jesús, un humilde carpintero que lo reconocemos como el Hijo de Dios, y les dice a ellos: el pan que les dio Moisés, el maná, el famoso maná, que incluso una muestra de él se encontraba dentro del Arca de la Alianza, ese maná no es el pan vivo que ustedes estaban esperando. El pan vivo del cielo, y es que lo que va a proceder a definir más adelante, tiene otras características. Ya Jesús les dice primeramente, Gilberto, que no es el pan que Él les dio en multiplicación, porque es un pan perecedero, pero el pan que Él les va a dar ni siquiera tampoco se compara con el maná. Jesús va tumbando de una vez las comparaciones para que entonces el pueblo esté atento a lo que Él va a seguir enseñando. Es muy importante porque el Señor entonces comienza a decir aquí lo que no es a lo que Él se está refiriendo. Así es. Amigos televidentes, el 6949-7986 para sus preguntas y comentarios a través de nuestra línea de WhatsApp 6949-7986. Álvaro, y es que el Señor entonces empieza describiendo lo que no es la Eucaristía. Por supuesto. Sin embargo, ¿qué características sí tiene este pan eucarístico? Para poder hablar de las características de este pan eucarístico, tenemos que seguir, como los vengo insistiendo, porque, hermanos, adentrarse dentro de este texto, la primera vez que yo lo hice, me pareció sumamente interesante, porque me hablaba justamente de la Eucaristía que hoy por hoy yo puedo vivir, que yo puedo tener dentro de la Santa Iglesia. Y es por ello que vamos entonces a los versículos 48 en adelante para seguir entonces analizando las palabras de Jesucristo referente al pan eucarístico. Vamos a tratar de colocarlo en pantalla del versículo 48 en adelante para que ustedes también vayan tomando nota
sobre entonces cuáles serían las características de este pan. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, y ahora versículo 48. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Fíjense ustedes, queridos hermanos, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 48 al 51. ¿Cuáles son las características que podemos encontrar en este versículo? Y quisiera que lo coloquemos en pantalla nuevamente para irlas subrayando y ustedes puedan ir tomando en cuenta muchas cosas. Primeramente, que el pan es de origen celestial. Este es el pan que baja del cielo. Es un pan que es muy diferente al maná. Al maná, que era un pan físico, un pan ordinario, este es un pan que baja directamente del cielo. La segunda característica de ese pan es que el que lo coma va a vivir para siempre. Y no es una vida terrenal, se refiere a una vida divina. Y más adelante, él declara y deja completamente definido que yo soy el pan vivo bajado del cielo. Es decir, que Jesús es este pan. Y más adelante también agrega que el que coma no va a tener sed ni hambre nunca más. Y esto se refiere a la hambre y a la sed espiritual que solamente podemos saciar con Dios, que podemos tener solamente vida con Dios y que esta vida nos va a llevar obviamente a la salvación. 4 características: que es de origen celestial, que Jesús es ese pan, que quien lo coma va a vivir para siempre, es decir, va a tener vida en Dios y no va a tener nunca más hambre ni sed en un contexto espiritual, es decir, frente a las desavenencias propias de la debilidad humana, Gilberto. Así es, y lo dices perfectamente, tal como también una de nuestras televidentes nos acaba de escribir diciéndonos que para ella la Eucaristía es donde se encuentran con Dios vivo. Y es muy importante cuando ella dice Dios vivo, porque no estamos hablando, y nos daremos cuenta de eso más adelante, de una mera representación. Es decir, ya vamos viendo cómo el Señor se va descubriendo a través de esta enseñanza, Álvaro, y que muy bien entonces nos los relata cada uno de los amigos televidentes. Sin embargo, Álvaro, una pregunta, y es que antes de hacerte esta pregunta, quiero centrarme en el tema particular de esta noche, porque nos están escribiendo algunos hermanos, supongo que son hermanos no católicos, en donde nos está diciendo, no has dicho nada nuevo, en nuestra iglesia también se realiza esta celebración. Recuerda, hermano, que aquí lo que vamos a descubrir al final de esta noche a través de las enseñanzas que nos está dando Álvaro, es que lo que hay en su rito, ¿verdad? Esa galleta, y no lo digo de manera peyorativa, es simplemente para ustedes un símbolo, pero el Señor nos manda al final de esta noche a creer que en esta hostia consagrada está verdaderamente Él. Muy importante, Álvaro. ¿Pudo el auditorio que estaba escuchando al Señor en este momento entender, interpretar, comprender lo que Él estaba diciendo de manera simbólica? Es decir, que Él no estaba hablando verdaderamente de que su carne, ¿verdad?, de que Él iba a ser un verdadero alimento. Bueno, definitivamente no, Gilberto, y no lo digo porque sea una opinión mía o porque a mí me parezca que sea así, sino porque si continuamos en el ejercicio de lectura del Evangelio según San Juan, y definitivamente tanto usted como nosotros no nos podemos quedar hasta el versículo 51, porque justamente la respuesta que quizás usted pudo haber formado parte de aquel público que escuchaba este discurso eucarístico de Jesucristo, y también algunos de ellos pudieron haberse quedado hasta ese momento con la idea de que sí, es algo simbólico, vamos solamente a creer en lo que nos dice Jesús y que con eso basta, aparte de la galleta en la boca y Cristo en el corazón, todo eso Jesús lo responde inmediatamente, porque aquí en Sempre Gaudens lo que tratamos es de buscarle sustento bíblico, no buscarle porque está. Tenemos los sustentos bíblicos para el sacramento de la Eucaristía. Así que le pedimos al señor director que coloque en pantalla la siguiente cita, que es del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 53 en adelante. ¿Qué nos dice aquí Gilberto y queridos televidentes? Jesús nos dice, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre,
no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Para el televidente que nos acaba de llamar, yo quisiera saber qué tipo de interpretación simbólica se le puede dar a Jesús cuando nos dice que el que no come su sangre ni bebe, el que no come su carne, perdón, y bebe su sangre, no va a tener vida eterna. ¿Cómo uno le puede dar una interpretación simbólica a un hecho taxativo que explica Jesús en ese momento? No solo eso, Álvaro, sino que yo lo veo desde el siguiente punto de vista a nuestros amigos televidentes. Y es que, amigos televidentes, recuerde que usted cuando va a conversar con una persona no católica tiene que tener muy presente la forma en que está describiendo su pregunta. Pero sin embargo, nosotros le hemos compartido versículos en donde puntualizamos que Cristo manda comer su carne y beber su sangre. Yo quisiera que en ejercicios anteriores, lo puede hacer también a través de la línea del WhatsApp, nos hiciera llegar esa parte textual que dice el pan en la boca y Cristo en el corazón. Pero es que yo creo que él mencionó el Evangelio según Martín Lutero, que no existe obviamente, Ajá. ¿verdad? O sea, usted nos puede hablar con la Biblia, pero antes de eso es muy importante, hermanos, porque en la primera intervención del oyente que amablemente nos llamó, él dijo, esto no se trata de comer la carne, esto se trata de tener fe, pero ¿en qué momento el hecho de que usted tenga fe en algo hace que ese algo sea simbólico? Es decir, para ser cristianos y sobre todo católicos hay que usar la cabeza. El hecho de que usted tenga fe en algo no hace que ese algo sea simbólico, porque si usted tiene fe en Cristo, no quiere decir que Cristo sea simbólico, como primer punto. El segundo punto que muy bien mencionaste, Álvaro, ¿podría encontrar el amigo alguna otra referencia acerca de la fe o la esperanza, como lo quiera llamar él, con las mismas palabras del versículo 55 del capítulo 6 de San Juan, en donde dice que su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida? Queremos esa palabra, queremos el verdadero, así como muchas veces usted sabe, ¿no? que nos piden la parte literal. Bueno, en este momento pues les voy a pedir esa parte literal que muy bien dijo Álvaro. Quiero que eso que usted acaba de decir me lo muestre a través de un versículo bíblico en donde diga la palabra verdadero, tal como el Señor lo mencionó, refiriéndose al pan, refiriéndose a su carne, refiriéndose a su sangre, Álvaro. Pero voy mucho más allá, Gilberto, y en este análisis que vamos realizando, y es que es muy obvio, queridos hermanos y hermanas, que uno se exalte, que uno se escandalice de tomar literalmente las palabras de Jesús, porque de una manera muy, digámoslo así, qué sé yo, tratando de decirnos, oigan, pero ustedes qué están diciendo, si Jesús en la última cena nos dio pan. Yo quisiera dejarles entonces, no sé, Gilberto, para aprovechar y hacer un corte. Antes de eso tenemos una llamada, adelante, está en el aire. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, díganos. Buenas, sí, es para escuchamos también aportar. Buenas. Resulta que lo mismo que sucedió en el tiempo que llegó Jesús a la tierra, los judíos no creían en él porque pensaban que era un Dios solamente que venía del... Bueno, muchas gracias por su participación. Y es que estábamos diciendo, muy bien Álvaro, como dijiste, que las personas que estaban en ese momento entendieron eso de la manera que tenían que entenderlo, y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es que hubo escándalo, o sea, hubo una reacción ante las personas cuando el Señor habló de esto. Por favor, explícanos un poco más acerca de eso. Claro que sí. Vamos entonces a seguir recorriendo, como reitero constantemente, hermanos, estamos en el Evangelio según San Juan. El discurso eucarístico es una lectura que vale la pena hacerla todos los domingos antes de ir a misa para que podamos entender el valor de este sacramento. Vamos entonces a colocar en pantalla las citas bíblicas del Evangelio según San Juan, capítulo 6. Ya estamos llegando al versículo 60 para entender entonces cómo estas
personas que estaban escuchando a Jesús, que estaban acostumbrados a escucharle decir a Jesús, yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el camino. Ellos lo entendieron en una referencia simbólica, estaban acostumbrados a escuchar a Jesucristo, pero en esta ocasión se escandalizan porque se dan cuenta que la palabra de Jesús son extremadamente literales. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60. El escándalo de las personas cuando lo escucharon. ¿Qué nos dice ahí? Primeramente, en el versículo 60, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Ellos se dan cuenta de ese impacto. Y en el versículo 66 dice, a tal punto que algunos de sus discípulos lo abandonaron. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y si vamos un poco más adelante, es el momento en el cual Jesús se vira contra los 12 apóstoles y les dice, ¿y ustedes también quieren irse? Y entonces Pedro le responde, ¿a quién iremos, Señor, si tú solamente tienes palabras de vida eterna? Hermanos, no se fueron de su lado cualquier tipo de persona, se fueron sus discípulos, personas que lo acompañaban, que lo vieron hacer milagros, que estaban presentes cuando Jesús multiplicó los panes. Fueron ellos mismos acostumbrados a escuchar el sistema pedagógico de Jesús para transmitirles las verdades del cielo, que se echaron a un lado porque se dieron cuenta que este carpintero les iba a dar a comer su carne y su sangre. Tenemos una llamada adelante, está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, te saltaste el versículo 63, donde dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son verdad. Dígame en qué sentido se refirió eso. Le escuchamos. Ok. Antes de eso, que cuelgue inmediatamente. Sí, realmente, sí, es un poquito difícil, Daniel, contactarnos por aquí. También puede escribirnos al WhatsApp también. Muy importante que Daniel probablemente le pasó como a este auditorio. Sin embargo, como muy bien dijo Álvaro, estas personas que estaban escuchando al Señor Jesucristo entendieron y por algo se escandalizaron y por algo entonces se alejaron. Lo que usted no puede pretender es que esa gente entendió mal y usted sí entendió bien. ¿Ok? Eso no puede ser, porque entonces ahí estaríamos entrando en un tema de soberbia, una parte de una deficiencia espiritual, de que esa gente, los que se retiraron, no entendieron al Señor. Si ellos no hubiesen entendido, el Señor no hubiese permitido que se fuera de esta forma y se hubiese quedado en silencio. El Señor no hizo nada prácticamente porque simplemente no había nada que explicar, porque ellos habían entendido perfectamente que esto era literal. Así es que este escándalo era parte de una buena interpretación. Muy importante, una de nuestras amigas televidentes nos dice que la Eucaristía para ella es encontrarse nuevamente con Dios vivo, en donde deben guardar silencio para escuchar a Dios. Uno debe tener un encuentro directo con Dios, debe estar confesado, y de esto hablaremos más adelante, Álvaro. Quisiera responderle a Daniel en este momento, ya que él me hizo una acusación de que yo me salté un versículo, y es el versículo 63, que no lo tenemos en pantalla, pero que lo queremos conversar inmediatamente, donde dice, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero ¿en qué momento él habla de que lo espiritual es simbólico, Daniel? Porque si fuera así, tanto tú y yo conocemos que Dios y los ángeles son realidades espirituales, entonces ¿son realidades simbólicas acaso? Te dejo esa tareita y quizás nos la puedes responder por WhatsApp, porque aquí la discusión no se centra en que si lo simbólico es espiritual. Ya definitivamente Dios es tan real que deja de ser totalmente simbólico. Y más allá de eso, la discusión se centra sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Así es, y eso es muy importante. Tenemos una llamada adelante, ¿está en el aire? Aló, buenas noches. Buenas noches. Escúchenos por el televisor, por favor, para que no tenga la retroalimentación. Bájale un poquito el volumen a su televisor. Es interesante este tema. Me gusta bastantísimo el compañero Daniel ahí hablando. El versículo que usted dijo bien puntualmente del Juan 6:66
Me gusta esa simbología del 666 que a veces nos dicen a los católicos, la bestia, el 666. Bueno, el 666 dice que no creyeron en la palabra de Jesús, que le estaba hablando textualmente, y la palabra griego, de repente para profundizar un poquito más, las palabras en griego, que Jesús habla de quien me come y quien me bebe, lo dice textualmente en la forma de ingerir alimentos. Por eso que los judíos se escandalizaron y le dijeron, ¿cómo puede darnos a comer su carne? El compañero Daniel tendría que analizar bien si es como los discípulos del 666 que ya no quisieron estar con Jesús, porque si tomamos referencia a San Pablo, porque ya se está acabando el programa y no sé si ya dijeron esa parte, veamos si San Pablo, después de 20, 30 años de estar con Jesús, de escuchar a los apóstoles, si le enseñaron que era algo simbólico o si era algo real. En 1 Corintios capítulo 11, dice en el versículo 26, pues cada vez que coméis de este pan y bebéis la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, no es algo simbólico, quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Ahora yo le preguntaría al compañero Daniel, si es algo simbólico, ¿cómo tú te puedes perder? ¿Cómo tú te puedes ser castigado eternamente si tú no disciernes el cuerpo y la sangre del Señor? Porque está hablando textualmente también San Pablo, que le enseñaron así 30 años después de Jesucristo, que el cuerpo y la sangre del Señor está presente totalmente en el pan y el vino consagrado. Buenas noches. Buenas noches, y aprovecho la intervención magnífica que acaba de tener nuestro amigo televidente para que a través de esas lecturas bíblicas que nos acaba de decir, nos lleve a la siguiente pregunta, Álvaro, y es que ¿de qué forma entonces enseñaron los apóstoles esto de la Eucaristía a las primeras comunidades cristianas? Y te lo pregunto porque muchas personas podrán creer que este discurso del Señor eucarístico se quedó allá en el capítulo 6 de San Juan, y no es así. Tengo entendido que aún los apóstoles siguieron transmitiendo esta información, y esa información fue transmitida de tal forma que va a reforzar el sentido real y no simbólico del que estaba hablando el Señor en el capítulo 6. Es decir, los apóstoles, encima de que el Señor simplemente no dijo más nada porque había hablado tan literal y tan real como fueron sus palabras, van ellos a dar y reforzar esta enseñanza a través de lo que le van a comunicar a las primeras comunidades cristianas. Así es, Gilberto, y como bien lo dices, lo tenías tan claro, y agradezco enormemente a nuestro televidente que nos tocó la puerta de esto justamente que íbamos a explicarle a cada uno de ustedes. Primeramente, vamos a explicar que Jesús, luego que explica todo el discurso eucarístico en el Evangelio según San Juan capítulo 6, Él da a conocer la forma en la cual se iba a dar como alimento en la última cena. Para ello vamos directamente a las citas bíblicas que tenemos en pantalla, que es del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 19 y siguiente. De esto nosotros los católicos lo conocemos muy bien porque lo experimentamos cada domingo en la misa. Tomó luego pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre, que es derramada por ustedes. Esta transmisión que le hizo Jesús a los apóstoles lo replican las primeras comunidades cristianas, como por ejemplo, y en la siguiente cita bíblica, encontramos la intervención de San Pablo en su carta a los Corintios. En esta carta a los Corintios, San Pablo explica que la copa de bendición que bendecimos no es acaso una comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo, somos pues todos, participamos en un solo pan. Primera en Corintios 10, 16. Y más aún, Gilberto, y como bien lo explicó el televidente, Primera de Corintios 11, que es el capítulo siguiente, la cita bíblica que tenemos a continuación, ella nos habla de que no se puede comer indignamente el cuerpo de Cristo. Es decir, que si fuese algo simbólico, para nada lo podemos tomar de esa forma, porque la transmisión de los apóstoles a las primeras comunidades cristianas es de la validez y la importancia de este sacramento. Aún más, San Justino Mártir escribe
cómo era la celebración de la Eucaristía en los primeros siglos del cristianismo, mucho antes de la Reforma Protestante, y es tal cual nosotros los católicos la vivimos hoy en día. Esta información de San Justino en los numerales 1300 en adelante, Gilberto. Así es, Álvaro, y es que es un tema, y me gustaría hasta aclararlo, que simplemente tiene que ver con el uso del diccionario. Y es que San Pablo utilizó una palabra que para mí es contundente, y me avisa el hermano que nos ha estado llamando, Daniel, si en tu Biblia dice algo diferente, pero utiliza la palabra comunión, ¿verdad? La sangre es comunión con la copa. Es decir, ¿qué significa comunión? Partamos desde una definición clara que aparece en cualquier diccionario. ¿Qué es una comunión? Una comunión es cuando una cosa y otra son al final parte de un todo, ¿verdad? Puede ser algo simbólico, comunión, no. Simplemente porque simplemente es una representación, no forma parte de ese mismo todo. Así que esto tiene que ver sencillamente con la forma en la que está descrito. ¿Y por qué la Eucaristía es un sacramento? Nos pregunta una de nuestras amigas televidentes, y es simplemente porque es un medio a través del cual el Señor, nuestro Dios, administra la gracia a través de este sacramento, así como de los otros. Es un medio a través del cual Dios administra su gracia, a través del poder que le dio a la Santa Madre Iglesia. Tenemos una llamada, adelante, está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, le escuchamos. Sí. Pasa lo mismo lo que ocurrió cuando Jesús predicaba. Los judíos no creían en él porque según ellos seguían lo de la ley de Moisés. Ellos no tenían fe y no seguían lo que él decía y se condenaron. Ellos cerraron su corazón. Hoy en día, más de 2000 años, los protestantes o hermanos separados no creen en la hostia sagrada ni en el vino. Muchas gracias por su participación, y una de nuestras amigas televidentes acaba de felicitar a Daniel por el interés que programa a programa tiene en temas candentes, Álvaro. Otra amiga televidente nos dice que no todo está en la Biblia y hay que leer también la carta de los padres apostólicos, como muy bien señalaste hace un rato a San Justino Mártir. Comunión es lo mismo que Eucaristía. En el primer bloque también estuvimos conversando acerca de que son conceptos asociados, y que tienen que ver precisamente con la Eucaristía, pero son conceptos asociados. Muchas gracias por su intervención. Un saludo para Erika Segura desde La Chorrera, Álvaro. El Señor nos habla entonces a través de San Pablo acerca de esta relación que existe y de no podernos presentar de manera indigna, y quisiera que ahondaras un poco más, porque eso nos lleva ahora de este sacramento eucarístico al sacramento de la confesión, y vemos entonces cómo esta gracia está toda entrelazada. Y antes de que me des tu respuesta, tenemos una llamada. Adelante, está en el aire. Sí, buena para participar ahí. Ajá, ¿no le escuchamos al amigo? Es verdad que esto resulta difícil de entender para algunos, como Jesús mismo ya nos lo dice. Al igual que en el desierto los israelitas dudaban de que Dios podría darles a comer carne, ¿verdad? Así también cuando vino Cristo los judíos cuestionaban el cómo les podría dar de comer carne. Entonces en número capítulo 11 versículo 4, los mismos israelitas se pusieron a quejarse y se decían, ¿quién nos dará carne para comer? Dice en número 11, 18, santifíquense para mañana, comerán carne. Pues ustedes dijeron, ¿quién nos dará de comer carne? Ya les dará carne y la comerán. Entonces, en Juan 6:52, los judíos discutían entre sí cómo puede darnos de comer su carne. Muchas gracias por su participación, Álvaro. Y es algo que es muy importante que voy a mencionar simplemente por arriba, y es que cuando un hermano no católico no sabe que no tiene la razón en cuanto a un tema, pasa lo que está pasando ahorita mismo en el WhatsApp, que nos están hablando desde las imágenes. Es decir, no pueden entonces demostrar que verdaderamente la Eucaristía no es un símbolo, sino que es presencia real. No tienen los pantalones para aceptar que en sus ritos lo que están comiendo es simplemente galleta y más nada, ¿verdad? Y lo que comienza entonces es hablar de temas diversos como las imágenes, que no tienen que ver en nada con lo que estamos hablando en esta noche. Lo que sí estamos hablando es que no nos podemos presentar de manera indigna frente a un sacramento tan importante y que es real como la Eucaristía. Y no solamente eso, Gilberto, sino que, como bien lo explicaba San Pablo, lo curioso de esto, hermanos, es que esto no lo explica
no fue una explicación que dio San Juan Pablo II o el Papa Francisco, que hoy se encuentra visitando Colombia, que puede decirse que, bueno, que es un invento de los cristianos católicos. No, hermanos, esto es una línea de disciplina espiritual que establece el propio San Pablo, y obviamente no porque San Pablo se la haya inventado, sino porque vino transmitida directamente desde los apóstoles. Ya encontraremos en el libro de Hechos de los Apóstoles que el propio San Pablo se pone frente a los pilares de la iglesia, Pedro y Juan, para él entender entonces la doctrina transmitida por Jesucristo. Y lo que hablábamos hace un momento es de la cita de 1 Corintios 11 y 27, en donde San Pablo invita a discernir el cuerpo y la sangre de Cristo y saber si uno se presenta frente a esa cita, sí, con Jesucristo a través de la Eucaristía, si uno se presenta digna o indignamente, y obviamente esto nos lleva al tema de la confesión. Pero Gilberto, yo creo que esto es algo que no solamente nosotros lo podemos levantar por un ejercicio de raciocinio, sino que tenemos que recordar las palabras del propio San Pablo cuando nos habla de que hay que reconocer las cosas espiritualmente. ¿Qué quiero decir con esto? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el apóstol San Pablo da de manifiesto una enseñanza que te puede servir a ti que en este momento sintonizas Fe TV y que quieras comprender y abrirte al misterio eucarístico. Y es que el hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. Álvaro, nos están preguntando también que dice que si tú agarras un microscopio y pones a la hostia, si vas a ver carne y sangre. Ahí le tenemos que responder con el milagro de la transubstanciación, pero en este momento nosotros no vamos a explicar y no tenemos lastimosamente el tiempo para hacerlo, pero en este momento solamente estamos explicando acerca de la presencia real de Jesucristo, Eucaristía. De seguro, ese será un tema para tocar de mucha mayor profundidad. Y es importante, Álvaro, porque lo que pasa es que vamos a analizar un poco esta pregunta. Usted está diciendo que usted necesita de un microscopio para creer que dentro de la hostia está el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, dígame usted qué necesita de manera científica para creer que existen ángeles. Dígame usted qué necesita para creer que existió Cristo hace un tiempo. Dígame usted qué necesita científicamente para creer que Jesucristo puede perdonar sus pecados, ¿verdad? Pareciera que no le basta la 1 Corintios 2:14. Recuerde que existe un versículo que define su camino espiritual, que es Romanos capítulo 8, versículo del 24 al 25, que dice que usted anda por la fe y no por la vista. Por lo tanto, ¿es congruente que usted exija un microscopio para ver y creer en la Eucaristía? No. Si usted lo exige, entonces va contra la Biblia que usted mismo nos está exigiendo. Romanos capítulo 8, versículos 24 al 25, ¿verdad? Andamos por fe y no por vista. Qué casualidad que usted lo que está pidiendo es poder ver en un microscopio lo que el Señor le está pidiendo, que crea de manera real. Y aunque sea espiritual, no deja de serlo, Álvaro. Muy importante, y antes de que continuemos, quisiera leer algunos mensajes. Hay un hermano que nos está diciendo que el Señor nos va a pedir cuenta por decir tantas mentiras. Y es que lo que sí nos va a pedir el Señor y lo que sí le va a pedir cuentas a usted es por qué no creyó cuando se le estuvo hablando acerca de la verdad. Muy importante, nos felicitan también por este programa. Hermanos, ustedes perdonen la palabra, existen algunas personas ignorantes que no van a entender el milagro eucarístico. Muy bien, la Eucaristía es un encuentro con Cristo y realmente es importante llegar a la conclusión de que la mayor parte de lo que se ha hablado aquí, Álvaro, nos refuerza la idea de que lo que usted se está comiendo, mordiendo, tragando cada domingo es Cristo presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Lo que hay en otras denominaciones es meramente un símbolo, es una representación, no es Cristo. Usted allá simplemente va a comer galleta y juguito, más nada. Acá nuestros sacerdotes tienen el poder a través de la sucesión apostólica dada por Cristo a sus apóstoles y hasta nuestros días de hacer el milagro de cambiar estas especies en la verdadera presencia de nuestro Señor Jesucristo. Álvaro, tenemos que entonces separarnos hasta nuestro próximo programa. Gracias por haber participado. Un gusto siempre. Y como siempre, les exhortamos a nuestros amigos televidentes para que el próximo miércoles estén en sintonía de otro tema candente y que tengan una semana siempre alegres en el Señor.